Buen día, docentes y estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy voy a tocar un tema de relevancia, el cual es el racismo. Eh, Voy a comenzar con los inicios por eliminar el racismo. Los contextualizo en la década de los 70 y más exactamente en el año de 1971. La Asamblea General de la ONU hizo una llamada insistente a todos los países para que intensificaran sus esfuerzos en extirpar con la mayor rapidez y plenitud posibles la discriminación racial, comprendidos el nazismo en los años de 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, con sus derivaciones contemporáneas y otras formas de expresión contra los otros o el diferente, denominados así los afrodescendientes. Les comento que el año de 1971 fue un año muy importante para la humanidad debido a que fue denominado de acción contra el racismo y la discriminación racial. La gravedad del tema impulsó a la propia Organización de las Naciones Unidas a reconocer 2 años más tarde la necesidad de celebrar la década de acción contra el racismo y la discriminación racial, llegando a proponer incluso hasta actividades consecuentes con este objetivo de la eliminación del pensamiento racista en la población mundial. Desde aquellas fechas hasta 1977, declarado el Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia, estas manifestaciones sociales de la barbarie humana no solo no han disminuido, sino que debido a las múltiples causas económicas, políticas, sociales y religiosas han aumentado su intensidad, la diversidad de sus expresiones y los terribles fenómenos a que dan lugar. Los focos principales en donde se identificaba el racismo allá en la década de los 70 se situaba de modo, digámoslo así, más abierto en África del Sur y obviamente en los Estados Unidos, aunque ya por entonces se observaban algunas manifestaciones discriminatorias también en Inglaterra, o por poner otro ejemplo, en Israel, cuya política e ideología a nivel gubernamental estaba impregnada de racismo. Hoy el racismo, el odio a otras razas y pueblos ha invadido Europa y gran parte del mundo. Millones de puertorriqueños, negros, indios, carecen en efecto de los más elementales derechos civiles, sociales y políticos. Tal carencia ha cuestionado hasta la raíz la Declaración de los Derechos Humanos, convirtiéndola prácticamente en papel mojado, por más que la ONU, sabedora de que la discriminación racial contradice en sus fundamentos los principios del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos de las Personas, y intentará normalizar jurídicamente el principio de igualdad de los hombres de todas las razas de la tierra. Evidentemente ya no son los argumentos en favor de la pureza de la raza aria o de la civilización blanca los que se esgrimen para justificar esa continua afrenta a la dignidad de todas las personas y de todos los pueblos, independientemente de su raza o de su nacionalidad. Otros discursos, otras oratorias, a las continuas acciones que conducen a ciertas poblaciones a un nivel de inferioridad e indignidad humillante e intolerable. En el discurso sobre el racismo, la ciencia ha dejado expresar su voz en uno u otro sentido. De ella se ha servido la política y la economía para justificar la invasión y el colonialismo
y sin embargo el racismo siempre ha sido declarado enemigo de la ciencia, el progreso civilizador y la cultura colaborativa. Bien, esto en cuanto a los inicios y esfuerzos por eliminar el racismo. Ahora bien, la violencia producto del racismo es otro de los temas. El racismo es una de las múltiples formas que puede adoptar la interacción de los seres humanos. Una manifestación negativa que basa la preservación del yo en la negación categórica de todos los que no son como yo, aunque también en esto existen grados y manifestaciones pertinentes que no debemos omitir. Manifestaciones o matices que van desde la prohibición a participar en algo hasta el intento de exterminio físico, pasando por los intentos de demostrar que se carece de las condiciones mentales necesarias para actuar autónomamente y para decidir por sí mismo en virtud de su adscripción racial. Sin embargo, como manifestación negativa del otro, el racismo adquiere rasgos específicos que, llevados al extremo de su propia lógica, conducirían a la negación del propio yo, es decir, de la propia identidad del racista. En cualquier caso, representa una disminución de la capacidad de interacción de los seres humanos, que incrementa la violencia que históricamente se desprende de las manifestaciones racistas, que ha actuado y actúa como un filtro de la capacidad de actuar, de interrelacionarse las personas entre sí, tanto física como psicológicamente.